Adiós, gracias. Andrew Atsbury estaba muy ocupado por Navidad. Tenía que salir temprano de casa de su novia, porque a la mañana siguiente debía hacer las entregas de su negocio de mensajería. Pero esas entregas no llegaron a efectuarse. Y su novia y su familia confiaron en la experiencia de la ciencia forense para encontrarle y descubrir la verdad. Desde el principio supuse que no era más que un ataque muy cruel. No había otra razón para que ese vehículo estuviera allí. Incluso llegó a amenazarle con dispararle con una escopeta. Vi lo que parecían unas manchas de cerezas chafadas, rojas, pegajosas. El luminol muestra pequeños charcos de sangre, pero se trataba de un rastro muy extenso. No era muy probable que la persona se hubiera ido caminando. Lo más lógico es que lo hubieran llevado en brazos o lo hubiesen arrastrado. Sabíamos que mucho de lo que nos decía solo eran mentiras. Comentó que nunca podríamos cogerle. Mi reacción fue, bien, ya lo veremos. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Cuando Andrew Atsbury no se presentó en su trabajo, su familia y amigos se inquietaron. Su furgoneta estaba aparcada delante de la casa, pero el muchacho, de 24 años, no se encontraba en parte alguna. La investigación de su desaparición llevaría a los agentes por un camino de celos, odio y mentiras. La furgoneta de Andrew estaba aparcada como siempre al final del camino. La billetera de Andrew estaba en la furgoneta junto con su móvil. Y según todos los que conocían a Andrew, este no iba a ninguna parte sin su móvil. Sin embargo, el vehículo no presentaba daño alguno. Y en la primera inspección no se vio nada alrededor de la furgoneta que indicara que hubiera ocurrido algo malo. Entramos en la casa y era evidente que Andrew no había dormido en su cama. También era evidente, tras hablar con amigos, parientes y la novia de Andrew, que no se había tomado el día libre, sin decírselo a nadie, para ir a jugar al golf. Era una persona muy trabajadora y formal. Tenía su propio negocio, un servicio de mensajería. Los restaurantes a los que repartía dependían de él, ya que les entregaba los alimentos que precisaban para el día. Era muy raro que no se presentara en su trabajo y no entregara la comida. Supongo que al principio pensamos que era posible que le hubiera pasado cualquier cosa a Andrew. En ese momento ni siquiera estábamos seguros de que se tratara de un delito, o si Andrew tenía alguna razón legítima para que no lo encontráramos. Por lo que tuvimos que explorar todos los caminos. La policía preguntaba si tenía problemas económicos, si estaba implicado en actividades delictivas, de drogas, porque era un distribuidor que se movía constantemente. ¿Estaba implicado en algo que no fuera legal? Al registrar la zona, John Atsbury encontró unas manchas muy curiosas en la calle, frente a la casa de su hijo. Al recorrer la calle, vi lo que parecían unas manchas de cerezas chafadas, rojas, pegajosas. Pero no había cerezos por allí, así que pensé que podría ser sangre. Al estudiarlas nos dimos cuenta de que eran restos de sangre, lo que le dio un tono más siniestro a la investigación. Si era sangre, no parecía tratarse de una cantidad que representara una amenaza para su vida. Supongo que me sentí aún más confuso, ya que si estaba herido, ¿por qué no había llamado? Inmediatamente empezamos a registrar la zona por si estaba inconsciente entre los matorrales cercanos. Y había algo más que les preocupaba. La novia de Andrew, Shannon, le habló a la policía sobre su estado de ánimo la última vez que lo vio, 14 horas antes.
Se acercaba Navidad. Él tenía 2 empleos. Dedicaba muchas horas a esos 2 empleos. Le deprimía el hecho de no poder permitirse comprar regalos por Navidad. Probablemente no podría comprarle a Shannon un regalo de Navidad, lo cual daba mayor credibilidad a la teoría de que quizás se hubiera autolesionado. Andrew solo llevaba 5 semanas saliendo con Shannon, pero para todos los que lo conocían, estaba muy enamorado de ella. Nunca había tenido novia formal. Había salido con muchas chicas. Tenía muchas amigas, pero no había estado enamorado antes. Era divertido verlo, porque se le veía muy feliz. Andrew Ashbury, de 25 años, fue visto por última vez al salir de casa de su novia en Eltham sobre las 11 de la noche del jueves. Hoy, John Ashbury ha hecho un emotivo llamamiento pidiendo ayuda para encontrar a su hijo. Si alguien sabe algo, por favor, que informe de ello. Y si no quieres volver a casa por cualquier razón, por favor, ponte en contacto. Los primeros días fueron terriblemente difíciles, porque lo imaginabas deshidratado o desangrado o con una pierna rota, retorciéndose de dolor en alguna parte. Recuerdo que el segundo día todos estábamos en el parque estatal de Warrandyte en plena noche. Nos iluminábamos con linternas y gritábamos su nombre. Bueno, era absurdo. Era imposible encontrarlo en la oscuridad, pero tampoco podías volver a casa y acostarte. Acabamos alquilando un helicóptero para sobrevolar la zona y algunos de sus amigos intentaban localizarlo con prismáticos y buscándolo por el bosque. Pero no encontraron a Andrew. Era verano en Australia, y si se encontraba en el bosque herido de gravedad, sus posibilidades de sobrevivir disminuían rápidamente. Así que empezabas a pensar en lo peor. Andrew Ashbury, de 24 años, había desaparecido. Su furgoneta estaba frente a su casa y su billetera y su móvil seguían en el asiento del copiloto. Se habían encontrado unas manchas de sangre en la calle, junto a su casa, que fueron identificadas como de Andrew. A los 4 días de su desaparición, empezó a considerarse como un delito grave. La familia y la novia de Andrew Ashbury están ansiosos por tener noticias del joven de 25 años. Hoy la brigada de homicidios ha pasado a ocuparse de la investigación. Creíamos que Andrew no había desaparecido por propia voluntad. En este momento no podemos decir si Andrew sigue con vida o está muerto. Los de homicidios llegaron muy pronto. La primera vez que oyes esa palabra es muy duro. Es como si se confirmaran tus peores temores. La Brigada de Investigación Criminal nos dijo que había utilizado los servicios de emergencia durante el fin de semana registrando la zona, principalmente por donde habían encontrado las manchas de sangre. Una vez nos hicimos cargo de la investigación, decidimos que nuestros equipos registrarían toda la zona a lo largo de toda la calle frente a su casa, así como el terraplén. También encontraron un cuchillo manchado de sangre junto a la calle. Había un charco de sangre en esa zona. Y también un trozo de cartón en el que se había estampado parcialmente la huella de un zapato. Tanto el cuchillo como el trozo de cartón fueron enviados al laboratorio. Los agentes esperaban que cualquiera de esas 2 pruebas los llevaría a la escena del crimen. Registramos esa zona. Era evidente que había demasiada sangre para tratarse de un mero accidente. Creíamos que se trataba de un caso de homicidio y no de una persona desaparecida. Parecía que Andrew había muerto. ¿Pero dónde estaba el cuerpo? La escena del crimen podría facilitarles alguna pista a los agentes, y para ello, el equipo de investigación forense precisaba una herramienta estándar que exigía oscuridad total.
El luminol sirve para encontrar pequeñas cantidades de sangre que no son visibles para el ojo humano. Puede ser de gran ayuda cuando sigues una pista que no puedes ver. Solo se puede utilizar de noche, ya que hace que la sangre brille. El luminol muestra pequeños charcos de sangre, pero se trataba de un rastro muy extenso. El rastro se extendía casi 300 metros por el bosque y bajo los árboles y la maleza. Podría indicar que la persona estaba seriamente herida en ese momento, pero por la cantidad de sangre que se encontró en el cuchillo no era muy probable que la persona se hubiera ido caminando. Lo más lógico es que la hubieran llevado en brazos o la hubiesen arrastrado, pero ¿era alguien grande y fuerte que pudiera llevar en brazos un cuerpo o se trataba de alguien que hubiera ayudado a transportar el cuerpo? Cuando llegamos al final del rastro de luminol, encontramos otro charco de sangre junto al camino de entrada de una casa. Era lógico suponer que se había utilizado un vehículo para llevarse el cuerpo. Desde ese momento no tuve ninguna duda de que Andrew estaba muerto. Warrandyte es un lugar muy aislado. Por ello decidimos llevar una caravana y pedir ayuda a la ciudadanía. Dos personas recordaban haber visto un coche aparcado en la calle, un poco más arriba de la casa de Andrew, la noche en que este desapareció. Podían recordar parte de la matrícula, pero lo que era más importante, el coche tenía algo que lo identificaba fácilmente. Se presentó un joven y dijo que en la noche en que desapareció Andrew, él iba por la calle Opossum y al entrar en su calle vio un vehículo aparcado allí. Lo que era muy raro a esa hora de la noche, especialmente porque se trataba de un vehículo de Telecom. El equipo forense encontró huellas de neumáticos en el lugar indicado por los testigos e hicieron un molde de las huellas de neumático. Si los agentes conseguían localizar el coche, podrían situarlo en la escena del crimen. Telecom accedió a proporcionarnos los informes de todos los vehículos de la empresa en el estado de Victoria. Teníamos que determinar dónde estaba esa noche cada uno de los vehículos, así que iniciamos un proceso de eliminación, tras hablar con los conductores de todos los coches y situarlos en un lugar determinado. Tras comprobar los informes de más de 3.000 coches de Telecom, la policía aisló un coche que no se sabía dónde había estado la noche que desapareció Andrew Atsbury. ¿Sería el conductor del coche un testigo importante o el asesino del joven? La desaparición de Andrew Atsbury ya era considerada como un homicidio. Un cuchillo roto y un rastro de su sangre de 300 metros que terminaba en un camino no dejaba lugar a duda. Varios testigos habían visto un coche aparcado cerca de la casa de Andrew en la noche de su desaparición y ahora la policía había identificado a su conductor, Stephen Pavic. Resulta que Stephen era el exnovio de Shannon, quien era la actual novia de Andrew Atsbury. Andrew había trabado amistad con Shannon cuando trabajaba de mensajero en su floristería. Al principio fue una relación platónica, pero eso no impidió que Pavic sintiera unos celos terribles. Stephen Pavic no podía soportar los celos provocados por el hecho de que Shannon tuviera un amigo y que este, además, fuera Andrew. Otras personas, amigos y colegas nos facilitaron información de que Stephen Pavic había amenazado varias veces a Andrew Atsbury. Discutía y se peleaba con Shannon porque ésta se mostraba demasiado cariñosa con Andrew. 2 meses antes de que Andrew desapareciera, Pavic estalló por culpa de los celos en el pub del barrio. Cuando Stephen vio que Atsbury estaba allí, su nerviosismo fue en aumento, hasta que estalló y se acercó a Atsbury gritándole y amenazándole. Luego le tiró una cerveza encima, que también salpicó a una amiga de Andrew en aquellos días. Ella devolvió el favor y le tiró su cerveza a Pavic, quien aún se enfureció más, iniciando una pelea que obligó a intervenir al gorila del pub. Cuando echaron a Pavic del hotel, este amenazó a Andrew con matarlo.
Shannon nos informó de que en otras ocasiones Pavic había sentido unos celos terribles de Andrew, sin razón aparente, y en una ocasión incluso llegó a amenazarle con dispararle con una escopeta. Le dijo que no hiciera tonterías, pero él siguió con sus enfermizos celos, insinuando que había algo entre Shannon y Andrew, cosa que no era cierta. La noche de la pelea en el pub, Shannon puso fin a su relación con Pavic. Unas semanas después empezó a salir con Andrew, aunque mantuvieron la relación en secreto por temor a la reacción de Pavic. Es algo que se da con mucha frecuencia entre los jóvenes. Enloquecen por culpa de los celos y su novia habla con otros chicos. Es infantil, pueril, pero es evidente que, al igual que les ocurre a otros jóvenes, es algo que atormentaba a Pavic. Sus reacciones exageradas demostraban que no había madurado. Los celos de Pavic eran exagerados, pero ¿era un asesino? La policía necesitaba pruebas concretas para relacionarlo directamente con el asesinato, y esperaban encontrarlas en el coche de Pavic, el mismo coche que los testigos habían visto la noche en que desapareció Andrew. Advertí que la moqueta de la parte posterior del coche era de un color ligeramente distinto que la del resto del vehículo. Eso me hizo pensar que tal vez la hubiera cambiado. Buscamos restos de sangre en el vehículo, pero no encontramos nada. Cabía la posibilidad de que el cuerpo de Andrew hubiera sido transportado en la parte posterior del coche, razón por la que la moqueta fuera de otro color. Supusimos que había comprado la moqueta en alguna parte, así que empezamos a buscar dónde podría comprarse moqueta de segunda mano para un Commodore. En una empresa de desguace, no lejos del trabajo de Pavic, los agentes encontraron lo que habían sospechado. Un recibo que demostraba que Pavic había comprado la moqueta el día después de la desaparición de Andrew. Luego decidimos vigilar a Pavic. Vigilancia física, así como con instrumentos de escucha, y además interceptamos su teléfono para determinar qué estaba haciendo, qué decía, con quién hablaba y cuáles eran sus movimientos, por si volvía a la escena del crimen para ocultar alguna prueba. Alguien tiene que saber algo. Es el segundo de 4 hijos, así que este año no habrá Navidad para nosotros. El día de Navidad fue especialmente difícil. Todos abrimos los regalos, pero había un montón en un rincón sin abrir. Fue un día muy duro. Al día siguiente, la policía recibió una llamada. El granjero Graham Cook estaba reuniendo sus ovejas cuando vio un cuerpo sujetado por algún peso en medio del río. Recibí una llamada a últimas horas de la tarde avisándome que habían encontrado un cuerpo en Warrandyte. Estaba esposado a una especie de máquina y me dijeron que no creían que fuera nuestro cuerpo. Algo en mi interior me dijo que se trataba de Andrew. Inmediatamente llamé a mi equipo y les dije: id a Warrandyte, creo que es nuestro cuerpo. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Parecía que había estado en el agua más tiempo del que Andrew llevaba desaparecido. Así que las sospechas de Mick Hughes de que fuera Andrew se verían confirmadas o no por la autopsia. Uno de los primeros pasos a dar en una investigación forense con un cadáver como ese es radiografiar todo el cuerpo, desde ángulos distintos. La razón de hacerlo es que puede reunirse información que ayude a su identificación, pero aún más importante, puede documentar lesiones que la descomposición quizás haya velado. En este caso, el examen radiológico reveló la presencia de un objeto metálico triangular en la parte superior izquierda del tórax. El objeto tenía bordes afilados y parecía la punta de un cuchillo. Recogí el trozo de hoja del cuerpo del fallecido. Lo llevé al laboratorio y junté físicamente las 2 piezas de la hoja del cuchillo. Estaba seguro de que ambas piezas conformaban la hoja del cuchillo. Sobre las 3:30 de la mañana llamaron a la puerta. Lo siento. Y 2 agentes de homicidios me dijeron: ¿vamos a preparar un poco de té?
Andrew Asbury había desaparecido y se suponía que estaba muerto. Durante 10 días, parientes, policías y voluntarios lo habían buscado y luego su cuerpo apareció flotando en el río, a unos 20 kilómetros de su casa. Había sido esposado a la pieza de un motor que se convertiría en la prueba más importante para la policía. La pieza de maquinaria carecía de un historial reciente, ya que era una pieza importada y utilizada en el proyecto de la presa Sugarloaf. Así que acudí a los medios de comunicación. La única forma de resolver el caso era explicarlo a la gente y decirles, ¿pueden ayudarme en esta investigación? Los agentes han mostrado hoy la carcasa de la turbina de un generador de fabricación alemana utilizado para evitar que flotara el cuerpo de la víctima Andrew Asbury. Las esposas también son bastante raras. Se consideran muy caras, cuestan unos $100 y solo pueden comprarse en tiendas muy selectas. La policía ha revelado hoy que por lo menos sigue la pista de 2 personas. Emplearemos todos los recursos de que dispongamos para localizar al asesino o asesinos de este joven. No creo que nadie pueda levantar un cuerpo esposado a esta pieza de máquina. Es demasiado pesado. A pesar de que Pavic había sido interrogado por los agentes de Doncaster, aún no había sido interrogado formalmente como sospechoso, y pensé que ya había llegado el momento de darle la oportunidad de admitir o negar los alegatos. Voy a interrogarle con relación a la muerte de Andrew John Asbury. Puede ejercer su derecho de pedir la asistencia de un letrado. ¿Ha entendido sus derechos? Sí, ¿puedo hacerlo ahora? Sí, déjeme terminar. Vale. Mi siguiente pregunta es si desea ejercer alguno de dichos derechos antes de iniciar el interrogatorio. Sí, claro. Muy bien. Pavic habló con su abogado y su respuesta a todas las preguntas fue la misma. El 15 de diciembre de 1994, ¿puede detallarme sus movimientos? Sin comentarios. ¿Conoce a alguien llamado Andrew Asbury? Sin comentarios. ¿Conoce a alguien llamado Shannon? Sin comentarios. ¿Conduce un coche Commodore Holden? Sin comentarios. ¿Trabaja en Telecom Australia? Sin comentarios. Como resultado de la negativa de Pavic a responder a las preguntas, teníamos muy pocas opciones. Podíamos acusarle, aunque en ese momento teníamos muy pocas pruebas contra él, por lo que decidimos ponerle en libertad y seguir con nuestra investigación. Cuando acompañaba a Stephen hasta la puerta, mostró un evidente antagonismo hacia mi persona y los demás. Comentó que nunca podríamos cogerle. Mi reacción fue, bien, ya lo veremos. Stephen Pavic había desafiado a los agentes. Su siguiente movimiento fue relacionarlo con las esposas utilizadas para esposar a Andrew, por lo que realizaron una búsqueda sistemática en las tiendas cercanas a su casa y tuvieron suerte. Pavic había comprado unas esposas un mes antes del asesinato. Pavic le dijo al propietario de la tienda que quería comprar las esposas para la despedida de soltero de un amigo. Eran unas esposas muy caras, costaban más de $100. El vendedor recordaba haberle preguntado a Pavic por qué no compraba unas más baratas. Y él le dijo, no, quiero unas buenas. Tenía unas y se rompieron. Y tuvieron un golpe de suerte con la pieza del motor. Al día siguiente recibimos la llamada telefónica de un joven agente fuera de servicio que tenía un amigo que le había dicho que sabía de dónde provenía esa pieza. La había visto en una carretera de Coldstream. Fueron a verla, pero la pieza de esa máquina no estaba allí, y esa era la pieza que nos interesaba. Volvieron al día siguiente. No encontraron la pieza, pero sí algunas de las piezas amarillas que formaban parte de la máquina. Así que nos llamaron a homicidios. En la búsqueda encontraron una bolsa de basura escondida en un tronco hueco, cubierta por unos hierbajos. La bolsa contenía varias prendas de ropa, camisetas, zapatillas deportivas y también 3 pantalones vaqueros. Uno de ellos lo identificamos como perteneciente al fallecido Andrew Asbury. En uno de los bolsillos de unos vaqueros había una gran S escrita con rotulador. Cuando se lo mostramos a Shannon, dijo que pertenecía a Stephen Pavic, ya que su madre siempre escribía las iniciales de los 2 hermanos para diferenciarlas.
Pero la bolsa de basura también contenía otros pantalones vaqueros. Lo que nos llevó a creer que solo había dos opciones posibles. Una, que dos personas cometieran el asesinato. O dos, que una persona cometiera el asesinato y otra la ayudara a deshacerse del cuerpo. En ese momento eso es lo que suponíamos. Era esencial averiguar de quién eran los otros pantalones vaqueros. Tras encontrar los vaqueros, sabíamos que la persona que estábamos buscando era bastante baja. Casi todos los amigos de Pavic eran altos o grandotes, y solo había una persona que pudiera llevar esos vaqueros, un amigo de Pavic. Le detuvimos y le interrogamos en la comisaría. Le mostramos el par de pantalones vaqueros, confirmó que eran suyos, pero negó cualquier participación en la muerte de Andrew Asbury, y nos facilitó una explicación plausible sobre cómo sus vaqueros habían llegado a la bolsa con los del fallecido y los de Pavic. Los había dejado en el coche de Pavic cuando habían ido a la playa unas semanas antes. Pavic les había dicho a sus amigos que la ropa se había perdido y le dio $50 para que se comprara otros. Creíamos que después de que Pavic asesinara a Asbury, utilizó esos pantalones para limpiar la sangre de la parte posterior del vehículo antes de meterlo en la bolsa con el resto de la ropa. Por el hecho de encontrar la bolsa de basura con la ropa dentro, resultó ser la prueba que necesitábamos para probar, más allá de cualquier duda razonable, que Stephen Pavic era el asesino. En la bolsa también había unos guantes y unas zapatillas deportivas manchadas de sangre, del número 45, el mismo que calzaba Stephen Pavic. La huella de la zapatilla izquierda coincidía con la huella en el trozo de cartón, encontrada junto al arma homicida. La policía ya tenía las pruebas concluyentes para detener a Pavic. Creo que la razón de que fuera a casa de Andrew esa noche es porque vio su furgoneta en la calle de su exnovia. ¿Qué tiene que decir? Está sugiriendo cosas que yo no he dicho. Le estoy proporcionando una explicación. No, no es cierto, no es cierto. Todos los caminos y pruebas en relación con el asesinato de Andrew Asbury llevaban a una persona, Stephen Pavic. No solo había amenazado a Andrew 2 meses antes, sino que sus zapatillas, vaqueros y guantes ensangrentados habían sido encontrados en una bolsa de basura cerca de donde hallaron el cuerpo de Andrew. Esta mañana los inspectores de homicidios han detenido a un hombre de Eltham de 24 años en su lugar de trabajo en Preston y le están interrogando con relación al asesinato. ¿Sabe algo de la desaparición y asesinato de Andrew Asbury? Sí. ¿Qué puede decirme al respecto? La noche en que desapareció Andrew, yo pasé por delante de la casa de Shannon. Vi el coche de Andrew aparcado frente a su puerta y me fui a casa. ¿Y qué hizo cuando llegó a su casa? Me senté un rato en mi cama. Me tomé una cerveza. Y después de tomar una cerveza, ¿qué ocurrió? Me puse a pensar en que el coche de Andrew estaba aparcado frente a la casa de Shannon. Ajá. Quería que Shannon volviera a ser mi novia. Necesitaba averiguar qué estaba pasando, si él salía con ella o lo que pasara. Sí. Si salía con ella, quería asustarle un poco, pero no quería hacerle daño. Bajo ningún concepto quería hacerle daño. No quería causarle dolor ni nada de eso. Solo quería asustarle un poco y averiguar qué estaba pasando. Me dirigí al garaje, cogí el cuchillo de pesca, subí al coche y conduje hasta Warrandyte. Aparqué en un callejón que estaba junto a la casa de Andrew. Estaba sentado por aquí. No recuerdo exactamente dónde. Era por allí. Fui hasta allí a mear.
Me puse los guantes de gimnasia por si Andrew y yo acabábamos discutiendo. Si él me golpeaba, yo podría devolverle el golpe sin hacerme daño en las manos. Luego Andrew aparcó el coche allí. ¿Junto a aquellas piedras? Creo que fue allí arriba. No recuerdo exactamente dónde. Fui caminando hasta colocarme detrás de la furgoneta. Me arrodillé porque no quería que me viese, quería sorprenderle. Oí cómo abría la puerta de su coche y me puse a su lado y le dije: quiero hablar contigo. Le pasé el brazo por el cuello y empezamos a caminar por aquí. Saqué el cuchillo. Le amenacé con él en la cara sin dejar de preguntarle qué estaba pasando. Llegamos hasta aquí y lo siguiente que recuerdo es caer por ahí. Los dos acabamos por allí. Fuimos dando vueltas por la hierba, enzarzados en una pelea. Lo siguiente que recuerdo es haberle apuñalado. Se rompió el mango del cuchillo. Supuse que se debía a que caí sobre él o algo así. Él empezó a gritar y yo no sabía qué hacer. Había sangre por todas partes. Yo repetía constantemente: lo siento. Le tapé la boca con la mano para evitar que gritara, pero él gritaba y yo decía: lo siento, y entonces me eché a correr. Cuando volví no hacía ruido alguno. Así que le cogí y lo llevé hasta el final del camino. En ese momento, ¿cómo lo llevaba? Si quiere que se lo explique, fue algo así. En todas las reconstrucciones en las que he participado, sí, los delincuentes suelen explicar cómo han hecho determinado movimiento sin implicarme físicamente en el proceso. Que un hombre fuerte te levante con tanta facilidad era algo en cierto modo amedrentador. El camino que tomó subía y bajaba una pequeña colina, cruzando un bosque con todos sus árboles. Se necesitaba mucha fuerza, un gran esfuerzo para llevar un cuerpo hasta tan lejos. Seguí arrastrándole hasta llegar arriba. Tardé bastante tiempo. Luego corrí a buscar el coche. El coche de Pavic estaba aparcado cerca de la casa de Andrew, en el lugar en que los testigos lo habían visto esa noche fatal. Después volví, lo arrastré y lo metí en la parte posterior del coche. Luego, Pavic llevó el cuerpo de Andrew a un bosque situado a unos 20 kilómetros de distancia. Le quité la ropa porque estaba llena de sangre. Llevaba una bolsa de basura en el coche con ropa de un amigo mío. El fin de semana habíamos ido a la playa y aún tenía su ropa en el coche. Había varias toallas y cosas así. Lo metí todo en la bolsa. Después la metí en ese tronco quemado de allí. ¿Puede acercarse a ese tronco e indicárnoslo? Justo ahí. ¿Ese? Sí. Cuando iba subiendo vi esa cosa enorme de color amarillo. Pavic esposó a Andrew a la pieza de la máquina y lo arrojó al río. En un momento del interrogatorio, Pavic se echó a llorar. Creo que lloraba por la tensión, porque le habíamos cogido. No creo que tuviera muchos remordimientos por haber matado a Andrew, solo por el hecho de que lo hubiésemos cogido. Solo quiero que todo el mundo sepa que no lo planeé así. Solo ocurrió. Fue algo muy desafortunado. Es lo último que quería que ocurriera. Así que Stephen Pavic admitió haber matado a Andrew Ashbury. Pretendía basar su defensa en homicidio sin premeditación. Sin embargo, los agentes tenían pruebas de que había sido un asesinato premeditado y brutal. Sabíamos que mucho de lo que nos decía solo eran mentiras, por lo que desde nuestro punto de vista nos estaba ofreciendo una gran actuación. Los agentes de la Brigada de Homicidios han llevado a últimas horas de la noche a Stephen Francis Pavic a la cárcel de la ciudad tras interrogarle durante todo el día. Stephen Pavic, de 24 años, fue acusado del asesinato de Andrew Ashbury.
Le confesó a la policía que había estado con él la noche de su muerte, pero que esta fue un accidente. Solo quiero que todo el mundo sepa que no lo planeé así. Solo ocurrió. Fue algo muy desafortunado. En los interrogatorios y reconstrucciones del crimen con la policía, lo repitió en varias ocasiones. Yo no tenía ninguna intención de hacerle daño. No quería que eso ocurriera, pero ocurrió sin más. Solo quiero decir que no quería que nada de eso ocurriera y me siento muy mal por ello. Sabíamos exactamente qué había sucedido y sabíamos que pretendía defenderse alegando homicidio sin premeditación. Mucho de lo que nos decía eran mentiras. Se mostraba muy egoísta. Pretendía convencer al juez y al jurado que había sido una acción espontánea que había terminado con la muerte de Andrew, pero no fue así, fue un asesinato premeditado. Por lo que desde nuestro punto de vista nos estaba ofreciendo una gran actuación. ¿Por qué cogió el cuchillo de su casa para ir a la de Andrew? Pretendía asustarle. Yo le digo que cogió el cuchillo con la intención de matar a Andrew. No, ¿Qué tiene que ni decir hablar, eso? ni hablar. Nunca hubiera hecho una cosa así. Íbamos cayendo con él encima de mí y yo encima de él, y el mango del cuchillo se rompió y... ¿Sabe dónde cayó el mango? No, yo diría que por allí, pero no sé exactamente dónde. Creo que Pavic, al igual que muchas personas acostumbradas a mentir, dice un 90% de verdad y un 10% de ficción. Que fue un accidente, era pura ficción. A mí me parecieron un montón de tonterías. Yo asistí a la autopsia y vi cómo le extraían la hoja al cadáver de Andrew. Nada me convencerá que lo apuñaló accidentalmente cuando se peleaban. El patólogo forense lo demostró sin lugar a dudas. Es necesario aplicar una fuerza considerable al cuchillo para que se rompa a la punta. Parece evidente que el cuchillo entró por encima de la clavícula izquierda y siguió una trayectoria casi vertical hacia abajo, interesando la arteria subclavia, causando daños en la clavícula y la primera costilla y entrando por la parte superior de la región izquierda del tórax. Debido a la gran cantidad de lesiones en huesos que se daban en este caso, puede que el cuchillo se clavara varias veces penetrando por la misma herida o con una sola herida el cuchillo fue movido mientras estaba en su interior. Dichas características no son propias de una herida accidental, pero sí de una herida intencionada. Pavic era muy superior en envergadura y fuerza. Y si Pavic lo cogió, Andrew no hubiera tenido ni la más mínima posibilidad de escapar o de defenderse. Y aún había más pruebas condenatorias. La policía tenía en sus manos pruebas de que este no era el accidente que argumentaba Pavic. Grabamos una conversación en la que Pavic afirmaba que tenía la intención de matar a Andrew y creía que se libraría con una acusación por homicidio. He hablado con un abogado, ¿vale? Sí, cuando llegue el momento voy a cantar y les diré lo que ocurrió. Apuñalé al muy cabrón. Probablemente me libraré con una condena por homicidio. Debo procurar que nadie sepa que fue premeditado. En la misma conversación, admitía que lo había planeado. Había esperado a Andrew por lo menos en otra ocasión, pero este no había ido a su casa. Si en un caso así no encontramos pruebas que demuestren la premeditación o la intencionalidad de matar, y se cuenta la historia al jurado de un hombre enfermo de amor que ha perdido a su novia y quiere arreglarlo con el nuevo novio, en la mayoría de los casos se libran con una condena por homicidio. Para nosotros era muy importante que él hubiera admitido la premeditación. En ese momento era evidente que Stephen Pavic había asesinado a Andrew Ashbury a sangre fría. Si había alguna duda de su crueldad, su negación a explicar cómo se había deshecho del cuerpo era una señal clara de su culpabilidad. Por allí abajo, cruzando por allí y hacia abajo, hasta el río. Muy bien, ¿quiere bajar con nosotros? No sé, esto se está alargando mucho. Ahora ya lo saben todo, ¿no cree? Solo queremos saber por dónde bajó Stephen. No quiero decir nada más, lo siento. ¿Lo siente? No pienso decir nada más. Hay una colina por allí,
Lo siento. Cuando dejamos de grabar y le preguntamos por qué no quería continuar, dijo que había tirado el cuerpo por un acantilado y que el jurado lo condenaría sin pestañear si conociera esos detalles. Así que no quería proseguir. Trató al cuerpo con una falta de respeto absoluta. Lo desnudó y se deshizo de joyas y objetos que pudieran identificarlo. Lo arrastró por la maleza, lo tiró por un acantilado, lo esposó a una pieza de una máquina y lo arrojó al río. No le preocupó en absoluto lo que le estaba haciendo al cuerpo de Andrew, solo quería deshacerse del cadáver. Los familiares y amigos de Andrew Ashbury salieron del Tribunal Supremo aliviados por el veredicto de culpabilidad, pero muy afectados por el brutal asesinato. En el funeral de Andrew, el celebrante dijo que prevalezca la justicia, y es bueno comprobar que así ha sido. Todos nos sentimos aliviados cuando llegaron a un veredicto de culpabilidad. Fue de gran ayuda que confirmasen lo que todos creíamos, que era imposible que no lo hubiera planeado. La acusación por asesinato fue importante para mí, y tengo que ser sincero, nos proporcionó una gran satisfacción, ya que podríamos decir que nosotros fuimos para Andrew un testigo silencioso. Andrew es la otra persona que conoce la verdad, pero él no puede hablar, está muerto. Así que actuamos como sus representantes, por lo que desde mi punto de vista fue muy importante para la familia Ashbury. Para Shannon y para Andrew, nos produjo una gran satisfacción que se pasara de homicidio a asesinato. Stephen Francis Pavic, amante abandonado, ha sido condenado a un mínimo de 13 años de cárcel por el asesinato del hombre que había empezado a salir con su novia. Nunca podré perdonar a Pavic. Yo hubiera cerrado la puerta y tirado la llave. No creo que deba volver a vivir en libertad. Tendrá, si sale por buena conducta, tendrá 38 años cuando sea puesto en libertad. En el año 2008. ¿Mi opinión de Pavic? Pavic es un cobarde y un matón. Es un asesino cobarde que se atrevió con un hombre más pequeño y más débil que él. Así no actúa un hombre de verdad.